Ps, ps. Oye tú, ¿sabías que para ser presidente en los años de 1800 necesitabas tener más de 35 años y estar casado? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Imagínate, ¿cómo que no confiaban en los solteros? ¿Pensaban que estar casado te volvía responsable o qué? ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Historias en Corto, el podcast donde hablamos de historias sin quedarnos dormidos en el intento. Yo soy Astrid. Y yo soy Misa. Hoy vamos a hablar de un documento que le dio un giro a México después de la independencia, y es la Constitución de 1824. Exacto, Misa. Hoy vamos a entender de qué va esta constitución y todo ese rollo. Pero lo haremos en menos de 3 minutos, así que siéntate y relájate, porque aquí viene la historia en versión express. Para empezar, la Constitución de 1824 fue la primera de México como país independiente. Apenas nos habíamos liberado de España y había que decidir cómo organizarnos. Claro, porque antes éramos colonia, así que no teníamos como un gobierno propio de México. Más bien nos gobernaba la corona española. Y esta constitución se basó en la de Estados Unidos y en la de Cádiz, que es una española y por eso tenía ideas de libertad e independencia. Antes de seguir con los detalles de la constitución, vamos a hacer una pausa para ver qué estaba pasando en el mundo en ese momento, porque esto afectó mucho en lo que nuestros primeros legisladores querían lograr. Exacto, y tiene todo que ver con la Revolución Francesa. Imagínate, fue un movimiento que estalló en Francia en 1789 y no solo sacudió a Europa, sino que cambió la forma de pensar en todo el mundo. Los franceses derribaron la monarquía y se declararon una república, exigiendo derechos como libertad, igualdad y fraternidad. Y eso era revolucionario literalmente. Antes, la gente vivía bajo reyes y nobles que controlaban todo. Con la Revolución Francesa, las ideas de que todos los seres humanos tenían derechos naturales, evidentemente, y de que el poder debía estar en manos de los ciudadanos, se volvieron muy populares. Y en México, esas ideas pegaron fuerte. Apenas nos independizamos de España en 1821 y queríamos que nuestra propia constitución refleje esos mismos ideales de libertad y justicia. Así es, la Constitución de 1824 fue la primera que intentó garantizar ciertas libertades, aunque todavía no hablábamos mucho de derechos humanos como lo hacemos hoy, pero pues sí empezaba a marcar el camino para que los mexicanos tuvieran derechos, como la libertad de elegir a sus representantes y organizar sus estados sin control absoluto del gobierno central. Así que gracias a la Revolución Francesa y otras inspiraciones, en 1824 México tomó su primer paso para dejar de ser una colonia y convertirse en una nación libre, buscando justicia y representación. Aunque nos faltaba mucho, fue el inicio del cambio. Y miren, fíjense que aquí viene justamente lo interesante. La Constitución de 1824 desarrolló un sistema federal, o sea, que México se dividía en estados, cada uno con su propio gobierno y había un gobierno federal central. Exacto, es como una familia con muchas casas, donde cada quien tiene sus reglas, pero siguen siendo parte de la misma familia. Y eso estaba excelente, porque los estados tenían más control de sus asuntos locales. Dato curioso, la sesión para aprobar esta constitución duró 14 horas. Imagínate a todos los diputados ahí, súper cansados, con ganas de irse y cada uno queriendo meter su punto de vista. Hacía falta mucho café, ¿no creen? Y obvio, el gobierno se dividió en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como en muchas democracias hoy en día, esto es para evitar que alguien tenga todo el poder, porque, como ya sabes, cuando alguien tiene todo el poder, pues se descontrola. Sí, justamente, Misa. Así que el ejecutivo lo tenía el presidente. El legislativo se dividía en 2 cámaras, senadores y diputados, y el judicial era el que se encargaba de que todo se cumpliera bien. Ahora un dato súper importante. Esta constitución indicó que la religión oficial iba a ser la católica. En ese entonces, la iglesia tenía muchísima influencia en México y todos debían ser católicos oficialmente. ¿Se imagina no tener libertad ni para decidir tu propia religión? Hoy nos suena un poco raro esto, pero en esta época la religión y el gobierno iban de la mano. La libertad religiosa no era algo común todavía. Y claro, como cualquier ley, la Constitución de 1824 no está limitada para siempre. México pasó por muchos cambios y conflictos después, como guerras y enfrentamientos internos. Pero esta constitución fue un primer paso importante. Marcó el inicio de México como una república y dio bases para futuras constituciones, como la de 1857 y la de 1917.
Dato curioso, en la época no existían ni teléfonos ni computadoras, así que ¿cómo se enteraba la gente de las nuevas leyes? Con pregoneros, sí, personas que iban de pueblo en pueblo gritando las noticias, nada de WhatsApp, todo era puro grito. Bueno, gente, esa fue la Constitución de 1824 en corto. Esperemos te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Historia en Corto. Si alguna vez te preguntan en la escuela o en alguna trivia, ya sabes qué decir, ¿eh? Hasta la próxima.